El 27 de marzo de 1980, trabajadores fuera de turno en la plataforma semisumergible Alexander L. Kielland se refugiaron en el bloque de alojamiento. Afuera, el viento aullaba y enormes olas golpeaban contra la estructura metálica. Unos leían, otros jugaban cartas y algunos se acomodaron en la sala de cine para ver una película de vaqueros. A pesar del clima, era un día normal para ellos en el Kielland, hasta que tras varios estruendos toda la estructura se inclinó. Iniciar el mayor desastre de perforación petrolera en la historia de Noruega. El Alexander L. Kielland fue una plataforma petrolera semisumergible construida en 1976 en Francia y entregada a Stavanger Drilling. Como otras embarcaciones semisumergibles, el Kielland no reposaba en el fondo marino, sino que se apoyaba en pontones lastrados bajo el agua. Estos pontones eran tan profundos que no les afectaba el oleaje y, junto con cables de anclaje, el Kielland era muy estable como otras plataformas semisumergibles. El Kielland se utilizaba principalmente para alojar a los trabajadores que realizaban operaciones en otras plataformas. De hecho, fue mejorado en 1978 con más unidades de alojamiento para que pudiera albergar a un total de 386 trabajadores. Los bloques de alojamiento eran estrechos pero cómodos, con literas, comedor, baños e incluso instalaciones de ocio. Incluían 2 salas de cine pequeñas y un gimnasio improvisado con mesa, tenis y pesas. El comedor era una zona común popular donde se servían comidas 3 veces al día y normalmente había bebidas y bocadillos gratis disponibles. Los que vivían a bordo trabajaban casi siempre, pero en su tiempo libre jugaban, veían películas o pescaban. En marzo de 1980, la Kielland estaba en el campo petrolero Ekofisk en el Mar del Norte, apoyando la operación de la plataforma EDA 27C. La EDA contaba con poco alojamiento, así que la mayoría de los trabajadores vivían en la Kielland y se trasladaban entre ambas por una pasarela. El 27 de marzo de 1980 el clima era malo y empeoró hacia la noche. Algunos trabajadores que debían regresar a casa tuvieron que quedarse a bordo porque se cancelaron los traslados en helicóptero por seguridad. La Kielland se alejó de la EDA porque ambas plataformas sufrían vientos fuertes y olas de hasta 12 metros. A bordo de la Kielland había 212 hombres, la mayoría de ellos fuera de servicio. Muchos descansaban en sus literas, pero unos 130 estaban en la cantina o en los cines. Esa noche iban a proyectar una película clásica del oeste antes de que comenzara, pero cerca de las 6:30 p.m. ocurrieron 3 fuertes explosiones. Los trabajadores en el Kielland ya estaban acostumbrados a los continuos crujidos y quejidos de la plataforma. Los ruidos eran nuevos y desconocidos, y muchos notaron que algo andaba mal. Poco después, la plataforma se inclinó unos 30 grados, haciendo que objetos, personas y muebles rodaran por las cubiertas. Una de las 5 patas que sostenían la plataforma se había roto y un cable de anclaje se había partido cuando la estructura se inclinó. Se inició una evacuación frenética, con trabajadores tomando chalecos e intentando llegar a los botes salvavidas. Algunos no tenían zapatos y trataban de mantener el equilibrio en los pisos inclinados. Algunos trabajaban en la cocina y sufrieron o evitaron quemaduras. En otros sitios, muebles pesados bloqueaban salidas y la gente salía rompiendo y trepando por ventanas. Había 7 botes y 20 balsas salvavidas a bordo, suficientes para todos. Pero llegar a ellos, subir a bordo y desplegarlos con éxito era una tarea casi imposible. La inclinación de la plataforma impidió acceder a algunos botes salvavidas y otros, aunque se bajaron, no pudieron soltarse de los cables. Esto ocurrió por un mecanismo de seguridad que evitaba liberar los botes salvavidas si los cables estaban tensos. Esto evitaba la liberación accidental y prematura de los botes salvavidas al bajarlos, pero aquí se estaban bajando en ángulo hacia el agua. Esto significaba que solo un cable se soltaría, dejando el bote atado a la plataforma. En un bote los sobrevivientes pudieron cortar el cable restante con un hacha. En otro caso, un bote salvavidas atado fue destrozado por olas violentas al chocar contra la plataforma, arrojando a los pasajeros al agua mientras los trabajadores luchaban con los botes. Más cables de anclaje se rompieron uno tras otro hasta que solo quedó un cable como lo único que evitaba que la plataforma volcara por completo.
Los trabajadores que huyeron al punto más alto estaban junto al cable o aferrados a él cuando también se rompió. La fuerza del cable al romperse causó numerosas lesiones fatales. Apenas 20 minutos después de que comenzó a inclinarse, el Kiland volcó por completo. Solo un bote salvavidas había sido lanzado con éxito en ese tiempo. El sobreviviente Anders Helgesen dio más tarde este relato del desastre. Yo tomo el último chaleco salvavidas. El hombre detrás de mí no consigue uno. Es un hombre de Telemark que vive en Christiansand o La Blair. Él no sobrevivió. Me pongo el chaleco y subo más alto. Nos miramos. Me siento culpable. Subo detrás del cabrestante hasta donde llega la cadena del ancla. Me quedo un rato pensando. Antes de irme supe que mi esposa está embarazada. Mi papá y mi primo Stig nunca tuvieron papá. Su papá también murió en el mar. Ahora mi hijo no tendrá padre por ahora. Yo moriré en el mar. En nuestra familia, todos los padres mueren en el mar. La cubierta se hunde y los camarotes se llenan de agua, empujando todo adentro. La plataforma se inclina más. Salto mientras la plataforma se inclina, caigo en algo burbujeante y una fuerte corriente me arrastra. Al salir, la plataforma ya no está. Sin un chaleco no habría sobrevivido. El agua entró al bloque de alojamiento por puertas abiertas por mantenimiento, inundó la estructura y ahogó a quienes quedaron atrapados. Los sobrevivientes se encontraron a la deriva en aguas extremadamente agitadas, aferrándose a los escombros y entre ellos. Algunos sobrevivientes se aferraron a un bote salvavidas volcado. Estos botes cerrados estaban diseñados para enderezarse solos, y este lo hizo, arrastrando a varios sobrevivientes bajo el agua. Sin embargo, otros lograron subir a bordo y refugiarse ahí mientras esperaban el rescate. El rescate tardó en llegar. El barco de apoyo Silver Pit, amarrado cerca, tardó más de una hora en llegar por la niebla, viento y olas altas. 7 sobrevivientes, gracias a una increíble hazaña de resistencia, lograron nadar hasta el cercano Eder, donde fueron sacados del agua con una canasta bajada por la tripulación del Eder. Cuando los barcos de rescate finalmente llegaron al lugar, sacar a los sobrevivientes del agua fue extremadamente difícil. El Smith Lloyd, barco holandés, llegó poco más de una hora tras el colapso. Su tripulación escuchaba pedidos de ayuda, pero no veía a nadie por la niebla. Las balsas salvavidas halladas estaban vacías. A pesar de estar a poca distancia de los sobrevivientes y hacer todo lo posible por rescatarlos, la tripulación del Smith Lloyd no pudo sacar a nadie del agua. Por fin, 11 horas después de que la plataforma volcara, las condiciones climáticas se calmaron lo suficiente para que los helicópteros pudieran rescatar a los sobrevivientes de los botes salvavidas a la deriva. La búsqueda siguió varios días, pero con poca esperanza. En total, de las 212 personas que estaban a bordo de la plataforma cuando volcó, 123 murieron. Luego, el gobierno noruego investigó el desastre y detectó la falla en una de las 5 enormes patas de la plataforma. Un refuerzo que la sostenía falló, lo que llevó a la falla total de la pata, que se desprendió, precipitando el desastre. La falla del refuerzo se debió a una soldadura incorrecta que causó grietas por fatiga. La plataforma estuvo en uso durante años. Los dueños noruegos culparon a los fabricantes franceses por el defecto en la soldadura. Los fabricantes culparon a los propietarios por no anclar o mantener bien la plataforma. Aunque hubo disputa, los dueños de la plataforma pagaron compensación a las familias de los fallecidos y heridos en el desastre. Después de una campaña de 45 años, el gobierno noruego también finalmente accedió a contribuir con la compensación para los sobrevivientes y familiares. La falla del refuerzo causó el colapso, pero otros factores agravaron mucho el desastre o eliminaron redundancias que pudieron reducir su impacto. Por ejemplo, solo se usaron 8 cables de anclaje para asegurar la plataforma, en lugar de los 10 que debieron haberse utilizado. Las puertas del bloque de alojamiento quedaron abiertas. Si hubieran estado cerradas, los sobrevivientes podrían haber hallado bolsas de aire en la estructura volcada. Los botes salvavidas que no pudieron ser liberados de sus cables podrían haber salvado numerosas vidas si se hubiera empleado un mecanismo de liberación diferente. También se descubrió que la evacuación fue caótica y menos eficiente de lo esperado.
si hubiera existido una mejor estructura de mando de emergencia y un mejor sistema de alarma de emergencia. Tras esta gran pérdida de vidas, las empresas del Mar del Norte y los gobiernos que las supervisan hicieron muchos cambios. Incluyeron cambios en la estructura de mando en plataformas petroleras y en los mecanismos de liberación de botes salvavidas para facilitar su despliegue en condiciones difíciles. Tras varios intentos, enderezaron y drenaron el Kielland, recuperaron cuerpos del bloque de alojamiento, y luego fue remolcado a un fiordo noruego y hundido allí. Sigue abandonado hasta hoy. En 1986 se erigió un monumento en memoria de los fallecidos cerca de Stavanger, Noruega. Tomó la forma de una enorme cadena rota, debajo de la cual hay varios paneles con los nombres de los fallecidos.